Antes de que los evangelios fueran escritos, había muchos testigos de la vida de Jesús, muchas personas que vieron a Jesús. Pero alrededor de la mitad del siglo primero, estos testigos poco a poco empezaron a morir. Entonces era necesario que hubiera quien escribiera acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para este trabajo tan especial, el Señor seleccionó a 4 hombres para que escribieran todo acerca de Jesús. Estos hombres eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos escribieron los 4 evangelios que nosotros conocemos con sus propios nombres. Ahora, ellos no escribieron de su propia cuenta. Ellos escribieron siendo movidos por el Espíritu Santo. Y durante las próximas 4 semanas vamos a ver una serie basada precisamente en uno de estos evangelios, en el evangelio de Marcos. Y el día de hoy el mensaje que les quiero compartir se titula El comienzo. La serie se llama El verdadero Jesús. Y para ello quiero invitarlos a que abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 1. Vamos a estar viendo del versículo 1 al 20. Y quiero decirles, antes de que estudiemos esta porción de la Escritura, que para mí es una gran emoción, es un momento muy especial poder comenzar esta serie basada en el Evangelio de Marcos. Creo yo que muchos de nosotros tenemos suposiciones acerca de la persona de Jesús. Y muchas veces nuestras suposiciones no son necesariamente verdaderas, no son de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Y durante esta serie creo que vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano a quién es verdaderamente la persona de Jesús. Ahora, primero quiero mencionar que mientras aprendemos de Marcos, también vamos a aprender de su audiencia. Marcos era un hombre muy conocido en la iglesia del primer siglo. Era un hombre que, de acuerdo a la Escritura, era un buen amigo de Pedro y compañero en el ministerio de él también. Muy probablemente Marcos aprendió todo lo que sabía acerca de Jesús precisamente de Pedro. También Marcos era primo de Bernabé, un compañero de ministerio del apóstol Pablo, y se unió con ellos para ir en lo que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Pero Marcos falló miserablemente, ya que a la mitad del viaje misionero desertó, a la mitad del viaje misionero dejó de acompañarlos, y esto provocó que hubiera cierta fricción. Pero eventualmente la falla de Marcos empezó a ser olvidada, porque este hombre comenzó a crecer en madurez y eventualmente pudo reconciliarse con el apóstol Pablo para convertirse de nuevo en su colaborador. Es muy interesante notar cómo en la segunda carta de Timoteo, la última carta que escribió el apóstol Pablo, Pablo le pide a Timoteo: por favor, cuando vengas, tráete a Marcos contigo, porque me es muy útil. Entonces, después de haber fallado, él se convierte en una persona muy importante para el ministerio del apóstol Pablo. El testimonio de Marcos simplemente refleja que, a pesar de que en muchas ocasiones nosotros fallamos, el Señor nos da nuevas oportunidades para servirle. De ninguna manera, cuando fallamos, estamos completamente descalificados para servir al Señor de una manera o de otra. El Señor es un Señor que nos da una segunda oportunidad, o tercera oportunidad, o cuarta oportunidad. Entonces Marcos no era definitivamente un hombre perfecto. Él era un hombre común, era una persona regular como tú y yo, que necesitaba crecer en la fe y en madurez como cada uno de nosotros. Ahora, eventualmente en su vida, más adelante, cuando él ya no era tan joven, Marcos escribió lo que conocemos como el Evangelio de Marcos, y la intención de Marcos fue dejar muy claro quién era realmente Jesús. Dicho sea de paso, ¿tú sabes quién es el verdadero Jesús? ¿Conoces al verdadero Jesús?
Mientras estudiamos el Evangelio de Marcos, yo quiero preguntarte, por favor, y quiero pedirte que por favor durante toda esta serie tengas la siguiente pregunta en tu mente. ¿Estás siguiendo al verdadero Jesús o estás siguiendo a un Jesús que has creado tú mismo? ¿Estás siguiendo al verdadero Jesús o estás siguiendo a un Jesús que has creado tú mismo? Mientras Marcos está escribiendo las buenas nuevas de Jesús, es evidente que lo que él quiere es comunicar cosas muy específicas acerca de nuestro Salvador. Él le escribió este evangelio a una audiencia romana, a una audiencia que estaba muy fascinada con los héroes de guerra y con los gladiadores. De hecho, los romanos tenían una gran admiración por Augusto César, ya que él estableció el imperio romano por conquistar con espada al mundo conocido en ese tiempo. Por esta razón, Marcos se enfoca en presentarle a esta audiencia romana atraída por acción, atraída por movimiento. Él les presenta lo que Jesús hizo. Llenó su evangelio de historia tras historia acerca de los poderosos y milagrosos eventos que el Señor hizo. Y Marcos comienza por dejar muy en claro que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo 1 dice lo siguiente: comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así fue como inició Marcos su evangelio. De una manera muy interesante, él no menciona la herencia o la genealogía de Jesús. Tampoco menciona mucho o nada acerca del nacimiento milagroso de el Señor Jesucristo. Él fue directo al grano. Él derecha la flecha. Inmediatamente empieza su evangelio con el mensaje central: Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Ahora, como sabemos, el nombre de Jesús en este mundo fue precisamente ese, Jesús. Y el Cristo lo que quiere decir es que Él es el que tiene autoridad para reinar sobre el reino de Dios. Y al mencionar que es el Hijo de Dios, Marcos establece que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Marcos no se pone a debatir, Marcos no se pone a preguntar, a discutir. Él lo que hace es simplemente anunciar las buenas nuevas de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino como Jesús de Nazaret a este mundo. Y que Él vino a sufrir y a morir para pagar la deuda que cada uno de nosotros debemos, la deuda del pecado. Él la pagó. Y esta audiencia romana tenía que saber, esta audiencia romana tenía que ser expuesta a la realidad de que solamente Jesús puede darles redención. Entonces Marcos comienza a presentar prueba de el trabajo y la persona de Cristo Jesús cuando menciona que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Él. En realidad toda la palabra del Señor es cristocéntrica. Todo lo que dicen las Escrituras habla acerca de Jesús, y eso es lo que Marcos empieza a comunicar. Él hace saber que los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de Él. Hablaron acerca de Jesús. De hecho, el versículo 2 y el versículo 3 esencialmente son una combinación de pasajes de Malaquías y de Isaías que enfatizan la venida del Hijo de Dios. Entonces esto no sería nada inesperado. Esto debería de haber sido algo que todos deberían de haber estado esperando. A este punto en la historia, Dios constantemente había repetido por medio de sus profetas que Jesús vendría, que el Rey vendría, que el Rey estaba a punto de venir. Y básicamente los profetas decían:
estén ustedes alertas, estén ustedes listos para la venida del Señor. Pero por 400 años la voz del Señor se silenció. Dios no dijo nada por medio de ningún profeta. Pero de una manera muy repentina, un profeta apareció en la escena. Este hombre es llamado Juan el Bautista. Y dice el versículo 7, predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Esto era lo que él estaba comunicando. Ahora yo quiero que tú en este momento te contestes la siguiente pregunta. ¿Crees que de alguna manera habría personas alrededor de Jesús que pensarían que él estaba escondiéndose? No. Su ministerio fue muy público desde el inicio. El Señor Jesucristo, el verdadero Jesús, no se presentó en secreto. Desde su inicio, públicamente fue permitido. Dios preparó al mejor, al más grande de los profetas del Antiguo Testamento para que preparara el camino del Señor. El Señor era una persona muy pública. Era tan público que en su ministerio todas las personas sabían quién era él y todas las personas sabían cuál clase de relación él tenía con su Padre. Mi pregunta para ti es: ¿estás viviendo públicamente tu fe en Jesús? ¿O estás viviendo una vida cristiana en secreto? Recuerda la pregunta que te dije que te acompañara durante toda esta serie. ¿Estás siguiendo al verdadero Jesús o estás siguiendo a un Jesús que tú has creado por tu propia cuenta? El verdadero Jesús fue un hombre, fue una persona física que desarrolló ministerio públicamente, y tú y yo como cristianos somos llamados a hacer lo mismo. El Señor Jesucristo era tan público que antes de empezar su ministerio, él fue bautizado por Juan el Bautista. Juan a este tiempo ya había atraído multitudes. A estas alturas muchas personas estaban escuchando de este hombre que se vestía con piel de camello y que comía solamente avellanas. La gente ya sabía el mensaje que traía Juan el Bautista. Y él habla precisamente, Juan el Bautista una y otra vez menciona que vendría uno más grande que él. Y cuando este más grande que él se presenta delante de Juan, entonces Juan tiene la oportunidad de bautizarlo. ¡Qué maravilloso! El verdadero Jesús se bautizó. A pesar de que él nunca pecó y el mensaje de Juan era: arrepiéntense y bautícense. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, pues nunca había pecado. Pero él se bautizó. Qué Salvador tan humilde tenemos, que desde el inicio de su ministerio se identifica con pecadores como tú y como yo. Juan el Bautista estaba llamando a la gente a arrepentirse. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que nunca ha pecado viene a bautizarse. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Jesús se bautiza? Bueno, déjame explicarte. Mientras el Señor desarrollaba su ministerio en esta tierra, él tenía dos naturalezas que las tiene en este momento también. Pero antes de venir a esta tierra solamente tenía una naturaleza divina. En cuanto él entra a la escena de este mundo, adquiere una naturaleza humana. Jesús, cuando estuvo en su ministerio en esta tierra, fue 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre él estaba haciendo pública su fe. Él estaba haciendo pública su obediencia al Dios el Padre a través de todo su ministerio. Y seguramente eso es lo que Jesús quería hacer al bautizarse. Hacer público que él era obediente,
Jesús era obediente a los mandamientos de Dios. Sin importar que él jamás hubiera pecado, él fue obediente, él se bautizó. Ahora, si tú eres creyente y si tus pecados han sido perdonados, ¿qué estás esperando para bautizarte? ¿Qué estás esperando para hacer pública tu fe en el Dios de la Biblia? Sé obediente. El verdadero Jesús se bautizó. El que nunca pecó y no había razón siquiera de bautizarse. Juan no quiere bautizarlo y el Señor le dice: hazlo para que se cumpla la escritura. Él se bautizó. ¿Qué esperas tú? ¿O qué entonces no estás siguiendo al Jesús verdadero? ¿Estás siguiendo al Jesús de tu imaginación? ¿Estás siguiendo al Jesús que tú has creado en tu propia mentecita? Ese no es el Jesús del Evangelio de Marcos. El Jesús del Evangelio de Marcos y de toda la Biblia es un Jesús que hace pública su obediencia, hace pública su fe en Dios el Padre, y también al hacer pública su obediencia a Dios el Padre por medio del bautismo, él fue, como dice aquí, fue bautizado por Juan en el Jordán y él fue públicamente avalado por Dios. Públicamente avalado por Dios. Él públicamente estaba exponiendo su obediencia al Padre y ahora el Padre públicamente hace saber quién es Él. Versículos 10 y 11. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre Él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Entonces toda la gente que estaba ahí, toda la gente que tal vez estuvo recordando, ¿qué acaso no era este de quien Juan el Bautista decía que ni siquiera era capaz o debería de atreverse a desatar las correas de sus sandalias, el que está viniendo a ser bautizado? ¿Qué acaso este no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué lo está bautizando? Toda esa gente que estaba preguntándose y que estaba como audiencia de lo que estaba sucediendo, de repente ve al Espíritu de Dios venir en forma de paloma sobre la persona de Jesús y todos escuchan: este es mi Hijo amado, de quien yo me siento muy complacido. ¿Qué dice el Señor de ti? ¿Qué dice Dios acerca de ti? Si haces pública tu fe, si empiezas a vivir para Él, Él va a honrar a quienes le honran. Somos la generación de consumidores en la iglesia. Todo se trata de nosotros. La iglesia del primer siglo fueron la generación que invirtió absolutamente todo. Porque somos tan diferentes, tal vez porque adoramos a un Jesús diferente. Pero hoy estamos viendo quién es el verdadero Jesús. El Hijo de Dios no necesitaba nada. Pero puesto que Él era 100% humano, también necesitaba el poder sobrenatural para poder desarrollar el trabajo que Él venía a hacer. Y Él recibió ese poder de parte del Espíritu de Dios. Y al mismo tiempo Él fue aprobado por Dios el Padre con una voz que se oyó desde el cielo y todos escucharon: tú eres mi Hijo amado, a quien amo, del cual me siento yo muy complacido. Esto hacía evidente que Jesús de Nazaret era sin pecado y era el perfecto Hijo de Dios. Así es de que las tres personas de la Trinidad simultáneamente se envuelven en el bautismo de Cristo Jesús. Dios el Hijo está en el Jordán con sus pies mojados y pronto es bautizado. Su cuerpo es sumergido completamente en el río. Y cuando Él se levanta, Dios el Espíritu se hace visible descendiendo sobre Él en forma de paloma. Y Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado. Esto confirma
que el único y verdadero Dios existe al mismo tiempo en tres personas distintas, en Dios el Padre, en Dios el Hijo, en Dios el Espíritu Santo, que Dios es una Trinidad. Y de hecho, cuando como creyentes nos bautizamos, lo que hacemos es identificarnos con el Dios que es triuno. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Dios de la Biblia. Además, cuando el Espíritu Santo vino sobre la persona de Jesús, también lo tomó para llevarlo al desierto, y en el desierto él fue tentado por Satanás. Después de ser bautizado, el Espíritu envió a Jesús al desierto, y dice el versículo 13, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. No pienses que solamente fue tentado al final de los 40 días, fue tentado durante 40 días. Estaba entre las fieras. Había leones, había lobos, había peligro alrededor, pero los ángeles le servían. Los ángeles le protegían, los ángeles le cuidaban. Ahora Marcos no nos da detalle acerca de qué se trataba la tentación que Satán estaba trayendo en contra de Jesús. Pero en los evangelios de Mateo y de Marcos encontramos que Jesús estuvo en el desierto ayunando por 40 días. 40 días sin comida. Y por eso déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú ayunaste? Ay, no, eso que no era para antes. ¿Para antes de qué? Jesús ayunó. Ahora no te pido que ayunes 40 días. Eso solamente encontramos 3 evidencias de personas que lo hicieron: Moisés, Elías y Jesús. Pero ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Toma nota. El verdadero Jesús ayunó. Entonces, mientras estaba siendo tentado, él estaba muy débil. Pero ¿por qué razón el Señor Jesucristo decidió ir por todo esto? Bueno, porque él necesitaba enfrentar a su más grande y poderoso enemigo, al mismo Satanás, quien le dice: haz que esta piedra se convierta en pan. Quien le dice: lánzate de lo más alto del templo y el Padre va a enviar a sus ángeles por ti. Pero el Señor, en cada evento en el que Satán lo tentaba, el Señor le respondía con poderosa palabra. Así es de que por casi 6 semanas Satanás estuvo tentando la autoridad de Jesús. Satanás estuvo buscando persuadir que Jesús cediera. Pero Jesús venció las tentaciones de Satán. Jesús venció. Y al vencer Jesús estas tentaciones, fueron el primer paso para derrotar a Satanás y despojarlo del reino que él ha establecido en esta tierra. Fueron los primeros pasos de victoria que el Señor tuvo sobre este enemigo del Señor. Pero lo que nos enseña a ti y a mí también acerca de Jesús, este evento, es lo siguiente: Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús sabe lo que es sentirse atacado. Él vivió esta clase de tentaciones como tal vez tú las estás viviendo. Y él se mantuvo firme. Ahora tú puedes decir: oh, es que él era 100% Dios. No olvides, 100% humano. El verdadero Jesús venció la tentación y se mantuvo firme. Mi pregunta para ti es: ¿te mantienes firme en el poder del Espíritu cuando enfrentas la tentación? El verdadero Jesús lo hizo. Además, él proclamó las buenas nuevas de Dios.
El versículo 14 y 15, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, se ha cumplido el tiempo, ha llegado la hora y el día. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Básicamente el Señor estaba diciendo, el rey ha llegado. El rey ha llegado para reinar en el reino del Señor. Pero la gente no estaba lista. Los israelitas no estaban listos. Profeta tras profeta lo comunicó y ellos no estaban listos. ¿No es acaso lo que sucede en nuestros días? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y nosotros, bien, gracias. El reino de Dios se refiere al establecimiento del reino de Jesús sobre nuestras vidas. Pero bíblicamente también el reino de Dios se refiere al futuro reino del Señor sobre esta tierra por 1000 años. Entonces el reino del Señor representa una condición presente. El cristiano, tú y yo como cristianos, estamos siendo parte del reino de Dios, pero un día seremos parte del reino del Señor sobre esta tierra también. Cuando Jesús estaba predicando en Galilea, esto es lo que le ofrecía a las personas que estaban alrededor escuchándole. Él les decía, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, y crean en el evangelio, y crean en las buenas noticias. Cambien su mentalidad de pecado y empiecen a arrepentirse, den la vuelta a su manera de vivir y pongan su confianza, depositen su fe en mí. Es lo que les decía Jesús. Pero para ellos, Jesús era muy poca cosa. Para ellos, Jesús no era tan importante. No lo reconocieron. No lo aceptaron. ¿Quién es Jesús para ti? Sabes, no importa quién creas que es Jesús. El verdadero Jesús se da a conocer y se expresa claramente, y a partir del día de hoy no lo vas a poder negar, y durante toda esta serie te vas a dar cuenta quién es el verdadero Jesús. Y la pregunta más importante es, ¿estoy siguiendo al verdadero Jesús o estoy siguiendo a un Jesús que se parece a mí? A un Jesús que hace lo que yo quiero. A un Jesús que no toma en cuenta mi falta de compromiso. Cuando el Señor Jesucristo empieza a decir, arrepiéntanse y crean, Él les da mandamientos, no les da sugerencias. Y empieza por Galilea, en los lugares más humildes, en las aldeas más pobres, donde los príncipes no lo iban a escuchar, donde los religiosos más adinerados no iban a estar. Comienza a predicar entre los más humildes, arrepiéntanse. Y crean en las buenas nuevas. Déjame preguntarte algo: si ya te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Jesús, si esta es la realidad en tu vida, ¿se expresa con tus acciones?
Ahora, si no tienes a Jesús, si no te has arrepentido de tus pecados, déjame decirte, esta es la única manera de entrar al reino de los cielos. No hay otra manera. Dios es bueno, Él es amor, pero Él es justo. Y no va a permitir que por ninguna manera ninguna persona entre a su reino que ha rechazado a su Hijo de por vida. No hay otra manera. Además, como creyente, ahora que has aceptado al Señor, proclamas con otras personas a tu alrededor acerca del verdadero Jesús. Hablas con otras personas acerca del verdadero Jesús. No necesitamos ponerte una hora y un día para que lo hagas. Estás rodeado de gente, estás rodeado de familiares, estás rodeado de comadres, estás rodeado de amigos, de compadres, de personas alrededor. Estás proclamando a Jesús. Finalmente, el Hijo de Dios no hizo ministerio por su propia cuenta. Oh, no. Él se rodeó de puros don nadie. ¿Sabes quiénes son los puros don nadie? Pues gente como tú y yo. Bueno, a menos que seas pues una persona muy especial tú, que no sé, pero a lo mejor hay alguien aquí pues, que tiene lana, poder, autoridad, que dice que se haga esto y se hace, pero pues si no, pues entonces así como nosotros, de gente como nosotros, el Señor se rodeó. ¿Para qué? Para hacer ministerio, para enseñarles, para entrenarlos y que se convirtieran en los hombres que cambiarían la historia de la humanidad. Vamos a ver lo que dice el versículo 16 al 18. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón Pedro, también conocido, y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. El Señor les dice: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Mientras Jesús estaba predicando en las aldeas de Galilea, muy probablemente estos pescadores ya habían escuchado de alguien que andaba predicando arrepentimiento y buenas nuevas, arrepentimiento y buenas noticias. Pero el Señor se presenta delante de ellos y les lanza un reto, como diciéndoles: es bueno que ustedes sepan que hay buenas nuevas. Es bueno que ustedes sepan que uno se tiene que arrepentir para entrar al reino de los cielos. Pero aquí está el reto personal. Aquí estoy yo delante de ustedes. ¿Me van a seguir o no? Al instante ellos dejaron todo y lo siguieron. Simón, Pedro y Andrés dejaron todo atrás y respondieron a su llamado. El versículo 19 y 20 dice que también Juan y su hermano Santiago dejaron las redes, dejaron el barco y hasta le encargaron al papá el changarro: jefe, usted se encarga, nosotros nos vamos a seguir a Jesús. Ahora, estos 4 pescadores, imagínate, cuando el Señor los encuentra, apestaban a puro pescado. Estos 4 pescadores se convierten en el grupo principal que mueve a los 12 discípulos. Jesús escogió a lo que muy probablemente frente a los ojos del mundo entero eran las personas equivocadas. ¡Qué maravilla! Jesús estuvo reclutando sus discípulos entre pescadores como Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Personas que tenían muy poco que ofrecer. Sabes, muchos de nosotros a veces ponemos esa excusa: ay, es que he hecho muchas cosas malas. Ay, es que soy muy poca cosa, por eso pues estoy esperando otro poquito acercarme a Dios. Esos hombres estaban en lo más bajo de la pirámide económica, de la pirámide social. ¿Sabes? Todavía se burlaron de ellos cuando por el poder del Espíritu Santo de Dios estaban hablando en otros idiomas y dijeron que estaban borrachos.
Se burlaron de ellos al grado de decir que no son estos nazarenos, que no son estos galileos. Y ¡pum! Pedro les predica el mensaje más poderoso jamás escuchado y 5,000 personas conocen a Jesús ese día. De lo más bajo, vil y menospreciado, el Señor Jesucristo ha venido a escoger. Así es de que si tú te sientes muy fufurufo, pues quédate muy fufurufo. No vas a poder ser fufurufo y seguir a Jesús a la vez. No lo vas a poder hacer. No te lo va a permitir. Porque de la misma manera el verdadero Jesús opera en este día. Él llama a simples personas como nosotros a seguirlo. Y si lo que Él ha dicho es cierto, entonces no tenemos nosotros más que decir. No tenemos opción sino seguirlo a Él. Estos pescadores lo entregaron todo, entregaron sus posesiones, sus sueños, sus ilusiones, sus amigos, su familia, dejaron todo para seguir a Jesús. Y a partir de ese momento empezaron a caminar con el Señor a donde quiera que Él los llevara. Y siempre el Señor Jesucristo va a hacer lo mismo. Nos va a llamar y nos va a decir, sígueme. Pero no puede haber nada ni nadie más importante que yo para ti a partir de este momento. Nadie. ¿Que el soccer de mi hijo? Nada. ¿Que la América y las Chivas? Tampoco aplica. ¿Que mi esposa quiere que trabaje los 7 días a la semana? Tampoco tu esposa. Nada ni nadie por encima de mí. Si estás de acuerdo con eso, sígueme. Si no, no me vas a poder seguir de a de veras. Entonces déjame preguntarte, ahora que estás aprendiendo lo que se requiere para seguir al verdadero Jesús, ¿lo estás siguiendo? Venir a la iglesia es fácil, mis hermanos y mis hermanas. Esto papita. Hay centros religiosos alrededor del mundo llenos este día. O el sábado o cualquier otro día. Ser cristiano es algo más. ¿Lo estás siguiendo? Asegúrate de estar siguiendo al verdadero Jesús. ¿Sabes? Muchos que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, asumimos muchas cosas falsas acerca de Jesús. Y porque creemos estas cosas falsas, entonces vivimos un cristianismo falso. Pero el verdadero cristiano no está siguiendo al Jesús de sus deseos o de su imaginación. El verdadero cristiano está siguiendo al Jesús que se ha dado a conocer en el Evangelio de Marcos y a través de toda la Biblia. Entonces déjame preguntarte, ¿estás siguiendo al Jesús de la Biblia? Asegúrate de seguir al verdadero Jesús. Pónganse de pie, por favor.